Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos a una nueva semana más de clases. Entonces vamos a empezar con nuestra oración del día. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por un día más de vida. Cuida de mí, de mi familia, de mis amigos y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar nuestra clase por la fecha Asunción 3 de mayo de 2021. Iniciamos un nuevo mes. La máxima mes de María. Ciencias sociales, las páginas 26 y 27 vamos a trabajar. El tema, gobierno de los López. Y empezamos, dice así, en marzo de 1844, Carlos Antonio López fue elegido como primer presidente constitucional. Luego, reelecto para los siguientes periodos. Y tenemos ahí de 1844 a 1854, primer periodo. Luego fue reelecto de 1854 a 1857. Y por último, de 1857 a 1867. Bueno, vamos a ver ahora las principales obras y medidas. Política. Dice, se aprobó el himno nacional, se creó el Consejo de Ministros. En 1856 se reformó la ley de 1844, que redujo el número de diputados a 100 y permitió que los militares sean electos presidentes. Bueno, entonces estas fueron sus obras en el ámbito de la política. Ahora, relaciones exteriores. Se logró el reconocimiento de la independencia por parte de Bolivia, Brasil, Chile y Argentina. Luego por Inglaterra, Francia, Cerdeña y los Estados Unidos. Se creó el primer periódico, El Paraguay Independiente, así se llamaba, que sirvió para defender la independencia. Luego tenemos en el ámbito de la educación, aumentó el número de escuelas en las que se enseñaba a leer, a escribir, a contar y la doctrina cristiana. Se creó el aula de filosofía, la escuela de derecho, la escuela normal y un aula de matemáticas. Comercio e industria. Dice, circuló la primera moneda paraguaya. Se estableció la fundición de hierro de Ubucuy, el arsenal, el astillero, el ferrocarril que comenzó a circular en 1861. Se compraron y construyeron buques a vapor. La apertura de los ríos para el comercio permitió el crecimiento de la economía. Y las obras edilicias, dice, se construyeron caminos e iglesias en todo el país, como la catedral y las iglesias de Trinidad y de la Recoleta. También se construyó la estación del ferrocarril, el Teatro Nacional, entre otras obras. Bueno, entonces acá termina el gobierno de don Carlos Antonio López, que fue un gobierno muy próspero para el Paraguay. Fue uno de los países de América del Sur, o sea que el primer país de América del Sur que tuvo el ferrocarril. Bien, ahora vamos a pasar al gobierno de Francisco Solano López, que fue su hijo. Dice, Francisco Solano López ingresó al ejército a los 15 años y a los 18 fue nombrado general. Fue ministro de Guerra y Marina y vicepresidente de la República, designado por un pliego reservado dejado por su padre Carlos Antonio López. El 16 de octubre de 1862, un Congreso General lo eligió como presidente de la República por un periodo de 10 años.
Ahora vamos a ver cuáles fueron sus principales obras. Fundó escuelas y hospitales. Otorgó becas para ir a Europa. Reorganizó el ejército. Inauguró el telégrafo. Fue muerto en Cerro Corá el 1 de marzo de 1870, fecha en que finalizó la guerra contra la Triple Alianza. Bueno, entonces acá terminamos entonces el gobierno de los López. Ahora vamos a ver la parte de los ejercicios. El número 1 dice: mencionó quién nombró como vicepresidente de la República a Francisco Solano López y cómo. Ahí yo ya copié la respuesta y dice: Francisco Solano López ingresó al ejército a los 15 años y a los 18 fue nombrado general, fue ministro de Guerra y Marina y vicepresidente de la República, designado por un pliego reservado dejado por su padre Carlos Antonio López. El 16 de octubre de 1862, un congreso lo eligió como presidente de la República por un periodo de 10 años. El ejercicio número 2 dice: resumo las obras de gobierno de Carlos Antonio López. Entonces lo que ustedes van a hacer es citar por lo menos 3 obras que realizó en cada ámbito. Por ejemplo, en la política, van a ir citando nomás, ¿verdad? Que se aprobó el himno nacional, también que se creó el Consejo de Ministros y por último que permitió que los militares sean electos presidentes. Entonces así nomás cortito van a ir citando. Luego, en el ámbito de relaciones exteriores, también comercio e industria, educación y obras edilicias. El ejercicio número 3 dice: cito las obras principales de Francisco Solano López. Entonces lo que ustedes van a hacer es citar nomás sus obras. Fundó escuelas y hospitales, otorgó becas para ir a Europa, reorganizó el ejército y por último que inauguró el telégrafo. Bueno, entonces esta tarea voy a dejarles el día de hoy, voy a esperar que me pasen. Muchas gracias.